Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Bueno, muy bien, oyentes. Entonces estamos en este momento con cada uno de ustedes, oyentes de la radio, para hablar de un tema que es muy importante, porque definitivamente la relación de pareja como marca no solamente la estabilidad y el bienestar de uno como persona, sino también de toda la familia. Y hoy vamos a tener un tema muy especial y que les pedimos a cada uno de los oyentes para que estén pendientes e inviten también a sus amigos, a sus familiares, para que este programa lo puedan escuchar. Estos audios nosotros siempre los subimos a YouTube. Allí los pueden encontrar con el nombre de mi esposa Mónica Dairén Ospina, con mi nombre Rafael Aníbal Cortés, o con el programa general que siempre nosotros tenemos, que llama Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación. Entonces, bienvenidos a nuestro programa. Sé que va a ser de mucho interés para cada uno de ustedes, porque generalmente siempre hay muchas dificultades en nuestras relaciones de pareja y a veces no sabemos cómo poder hacerles frente a esas situaciones, porque en ocasiones siempre tenemos tantas dificultades que creemos que la separación es el único motivo y el único medio para poder hacerle frente a esas dificultades, o creemos que teniendo otra persona, siendo indiferentes, empezando a tener comportamientos agresivos o de indiferencia, creemos que realmente allí se va a tener la solución a tantos problemas. Entonces, bienvenidos. Quiero que empecemos este momento invocando la presencia del Espíritu Santo para que sea Él directamente el que nos oriente, nos guíe y nosotros realmente seamos sus instrumentos de amor por donde fluyan los torrentes de agua viva. Entonces empezamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en este momento queremos entregarte nuestras vidas a ti, la de los oyentes de la radio, Señor, porque sé que este tema es de vital importancia, porque es en la familia donde se gestan, donde se crean tantas situaciones difíciles a nivel de pareja, donde siempre han habido dificultades tal vez con los hijos y es una generación que empieza a tener tantas dificultades. Por eso te pedimos, te imploramos que la presencia del Espíritu Santo sea quien se haga presente en este momento, para que Él con su infinita sabiduría nutra nuestro corazón, para que podamos infundir ese aliento de vida que solamente Él lo sabe dar. Espíritu Santo, bienvenido en este momento, y sé tú hablándole a cada uno de los corazones de las personas que necesitan un consuelo, una esperanza, necesitan una voz de aliento, necesitan tener en sus corazones ese aliento de vida que solamente tú lo proporcionas, para que ellos puedan decir sí se puede contigo, empezar a tener un vínculo familiar mucho más estrecho, hacer que los hijos vuelvan al corazón de los padres, como está escrito en tu palabra. Gracias por estas palabras que tú nos das, gracias por este mensaje que tú nos vas a regalar en este momento. Bendito y alabado seas tú, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Moni, gusto saludarte. Igualmente a todos, gusto por estar en este momento con todos ustedes, Señor, pidiéndole la bendición de Dios Padre para todos nosotros aquí presentes, los que están escuchando en otras partes del mundo y aquí en Colombia también. Darle la bienvenida a este espacio porque es un tema que es bien interesante frente a nuestras relaciones de pareja. Creo que es un tópico bastante conflictivo, bastante inquietante, más ahora en estas temporadas donde el matrimonio se ha vuelto algo bastante como que se destruye muy fácilmente, como que no es como nuestros abuelos o nuestros padres lo tenían para toda la vida,
sino que se ha vuelto algo que en poco tiempo se deshace en búsqueda de otras nuevas oportunidades, de otros nuevos comienzos, y donde desafortunadamente en ese proceso no solamente quedan lastimadas las dos personas que establecen el vínculo, sino que con ellas otras personas más, los hijos y de pronto otras nuevas parejas, en fin. Hay muchísima tela de donde cortar frente a este tema, por lo cual es importante que le pongamos harto cuidado al tema que se va a tratar en este día. Por eso me gustaría que pusieran mucha atención a esta reflexión que tiene que ver bastante con el tema que vamos a tratar en este momento. Es la historia de un suave pino y un duro árbol. Entonces, para que por favor escuchemos esa reflexión tan hermosa. Sí, se puede decir que es como una historia, como un cuento. El cuento del suave pino y del duro roble, del fuerte. Uno siempre que se imagina un árbol, uno piensa más en un árbol fuerte, y generalmente lo ejemplifica mucho el roble. Entonces, en este caso, érase dos pinos, o sea, un pino y un roble que estaban sembrados juntamente. Y resulta que en una cumbre, en una gran montaña, y pues los dos estaban bastante altos, ¿sí? O sea, era una situación así como que ellos podían ver, tenían una mirada muy espectacular. A veces había muchas nubes, en fin. Cuando nosotros nos ubicamos en la cima de la montaña hay muchos eventos climáticos, y estos dos árboles que estaban uno sembrado junto al otro definitivamente podían ver. En ese tope de la montaña habían también piedras, algunas acurrucadas por el frío. No había animales en esa cima. En ella habitaban también, al habitar estos dos árboles, ellos eran muy valientes porque eran los únicos capaces de vivir en ese sitio, donde siempre estaba en una posición de muchas nubes, o sea, imaginémonos como en un nevado, y poco sol. Estos dos árboles estaban uno al lado del otro, y ambos eran muy altos, pero tan altos que ni siquiera con la imaginación más grande era posible ver sus copas. Uno de ellos era el roble muy elegante, muy duro y muy serio. Él se creía el árbol más fuerte y bello de todo el mundo. A su lado, el otro árbol era un pino, también muy elegante, pero no tanto como el roble. Era más blando y tierno, no tan fuerte, pero sí tan alto como el roble. Sus puntas estaban a la misma altura, claro, con ciertas pequeñas dudas. El roble era considerado como el mejor de los dos. Resulta que un día de diciembre, que era el mes de mayor frío, un viento del sur sopló y sopló. Ambos árboles sintieron ese viento, que el viento ese no era igual al de todos los días. Era más caliente, como son los vientos del sur. Era muchísimo más fuerte. Entonces el roble se dijo: con mi fuerza y mi poder, no hay viento que me asuste. El pino, un poco más sencillo, se dijo: este viento es peligroso, no se calma, más bien aumenta la intensidad, eso no me gusta. El viento sopló más y más fuerte. Algunas de las piedras del piso se movieron de su sitio, e incluso algunas se hundieron en la tierra. Las nubes se movieron con tal rapidez que solo se les veía por un instante. Y así, ahí no termina todo. El viento se puso muchísimo más fuerte. El roble, como siempre, no temía. Él era el fuerte, él era el duro y aguantaría cualquier cosa. El pino, que era más blando, se comenzó a doblar y a doblar. E incluso hubo momentos en los cuales la punta del pino tocó el piso. Definitivamente por el gran dolor, sentía gran dolor, pero aún así se doblaba, y la particularidad era que no se partía ese pino. El roble, al contrario, empezó a doblarse y a doblarse, pero la particularidad del roble es que era muy rígido y fuerte.
y al no permitir que él se doblara, empezó a resquebrajarse y a perder sus ramas. El pino lo observa y le dice: déjate doblar, así no te partirás. Pero el roble orgulloso le contestó: no, yo soy muy fuerte y no me doblaré, yo aguantaré, ya tú verás. El pino no se le partió ni una sola rama, pero el roble, al no permitir que sus ramas se doblaran, empezó a perderlas, incluso perdió parte del tronco, y el pino le decía: amigo, si no te doblas te vendrás abajo, no te resistas. El roble le contestaba: no permitiré que mi cuerpo hermoso y elegante se doble. El viento sopló más fuerte, tan fuerte que ya las palabras no se oían, solo se escuchaba el chirrido agudo que atormentaba los oídos y que solo lo produce el viento al soplar muy fuerte. En ese momento el roble comenzó a partirse por la mitad. El pino, viendo la situación, definitivamente decidió doblarse al máximo y así acercarse al roble. De esta manera pudo soportar el peso del roble y logró que éste no se partiera, y muy poco a poco fue logrando que el roble se doblara hacia él, siempre el pino sosteniéndolo, y de esa manera el roble pudo tolerar la inmensa furia del viento. Poco a poco el viento pasó, tardó días en dejar de soplar por completo. El pino sentía un gran cansancio, no solo por luchar contra el viento, sino por tener que soportar el enorme peso del roble para que éste no se partiera. Y resulta que por ello el pino, nuestro gran amigo, quedó extenuado. Al terminar de soplar el viento, definitivamente el roble se pudo enderezar y el pino quedó doblado. Había sido tanto el esfuerzo que no pudo enderezarse. El roble había perdido parte de su tronco, muchas hojas y muchas ramas, pero estaba todavía en pie, y al ver el pino doblado le dijo: ¿sí? Amigo pino, qué gran amigo eres tú. Te has sacrificado por mí, e incluso te despreciaba yo por tu debilidad, pero me has demostrado que la debilidad en algunos momentos de la vida es lo que más fuerza nos da, y hay que ser flexible. Eso te permite tolerar los vientos más fuertes, y además me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia. El roble le dice: gracias querido amigo, de los dos definitivamente tú eres el más fuerte, y aún doblado, porque acordémonos que el pino todavía seguía doblado, eres el más bello de los dos. Así, definitivamente, después de ese gran susto, ambos árboles se pusieron estaban de pie. Ellos se volvieron muy grandes amigos y lograron crecer aún mucho más. Con el tiempo y con alguna ayuda de las ramas del roble, definitivamente el pino logra enderezarse, y hoy por hoy es un pino muy derecho y muy bello. Me parece que ese cuento es muy hermoso y perfecto para el diálogo que tenemos hoy, para hablar sobre las relaciones de pareja y cómo mejorarlas, Moni, porque sí tienen que ver mucho con esas dos actitudes: una actitud flexible y una actitud rígida, llena de orgullo, de prepotencia, de altivez. Constantemente nos preguntan cómo hacer para que una relación de pareja se mantenga firme cuando una persona no quiere. Por ejemplo, hoy precisamente nos estaban preguntando desde Estados Unidos que una relación de pareja de 15 años y el esposo está consumiendo alcohol hace 7 años y desde mucho tiempo atrás viene consumiendo alcohol. ¿Qué debe hacer?, me preguntaba esa señora. ¿Qué hago para que realmente mi esposo cambie, yo sea tolerante y pueda realmente tener una muy buena relación de pareja? Ese punto tiene que ver con este cuento. Tiene que ver con esta historia que tú, Moni, nos narras, porque sí hay situaciones muy complejas en las vidas de pareja que necesitan empezarse a mirar, y una de ellas es la actitud que yo debo tener con mi cónyuge. Incluso tenemos un testimonio muy hermoso que una persona de nuestra comunidad que se llama Shekina de la Misericordia, nuestra comunidad, que lo encuentran por internet, porque es una comunidad internacional donde atendemos personas y tratamos siempre de fortalecer el vínculo familiar, porque ese es nuestro ministerio, el restablecimiento del vínculo familiar.
la restauración de esa unidad familiar. Y ella nos cuenta en esa historia tan preciosa sobre cómo ella está separada con su esposo tiene otra mujer y ella está luchando realmente no tanto por su matrimonio, sino por tener una relación perfecta con Dios, porque Dios dispone realmente el momento en que pueda ella volver a establecerse con su esposo. Pero lo importante, ella lo comprendió, que tenía que soltar a su esposo, porque lo contrario siempre iba a estar en ese mar de amargura, de llanto, de zozobra, de no sentirse feliz y plena por estar tratando de encontrar el amor nuevamente de su esposo. Pero cuando comprende que tenía que ella dedicarse a ella misma en el sentido espiritual, a encontrarse con Dios y a tener una relación íntima con Dios perfecta y plena, es cuando logra realmente soltar a su esposo. Fíjate, Moni, que siempre hay situaciones muy difíciles en las relaciones de pareja, donde no se sabe realmente qué hacer y se llevan una relación tan tortuosa, una relación tan difícil, que a veces incluso se piensa que la separación es el mejor vehículo o el mejor elemento para uno poder solucionar los problemas que se presentan al interior de la pareja. Esta historia cae como anillo al dedo. Definitivamente las actitudes que asumimos en la relación de pareja marcan mucho lo que va a suceder y cómo se va a llevar y cuál va a ser el futuro de esa situación, de esa relación, Moni. Mira, Rafa, cuando en una situación de pareja se da un conflicto, definitivamente para que haya una pelea se necesitan dos. Y cuando los dos se mantienen en una actitud así como el roble, orgullosa, toda impositiva, yo soy el fuerte, yo soy el duro, y definitivamente no da el brazo a torcer, como dice. Definitivamente uno tiene que entrar a buscar la forma de mediar. O sea, uno de los dos debe estar con la disposición de bajar un poco la cabeza, de doblarse. Posiblemente ese doblarse, como le pasaba al Pino, es un poco doloroso porque pues es lógico. O sea, ninguna persona quiere como sentirse humillado o menospreciado. Entonces, pero cuando uno tiene en claro qué es el matrimonio, definitivamente la disposición estará en el corazón de querer solucionar las dificultades. Tengamos presente que el matrimonio no es un matrimonio entre dos personas, es entre tres. Una es el esposo, una es Dios y otra es la esposa. Pero lo más emocionante del matrimonio es que el compromiso que se hace en el altar no es con el hombre. El compromiso que se hace en el altar es con Dios, porque uno va a presentar delante de Dios la persona con quien quiere compartir su vida. El compromiso es con Dios, de querer estar con esa persona, de querer acompañarla, de querer compartir su vida, de ayudarle para crecer. Mientras que uno no tenga claridad de qué es el matrimonio, definitivamente no buscará la forma de solucionar situaciones, porque apenas inicia el matrimonio habrán muchísimas cosas, porque son dos personas totalmente diferentes, en dos crianzas totalmente diferentes, que van a empezar a conciliar para compartir un espacio, y eso significa ese renunciar a tantas cosas que nosotros fuimos formados para que definitivamente logremos compartir el espacio y disfrutarlo. Entonces, en ese mismo proceso, desde el mismo inicio, vamos a encontrar cosas que nos van a disgustar, que nos van a molestar de manera significativa, y si yo simplemente dejo que las cosas sigan acumulándose en el corazón, que sigan llenando mi corazón de malestar y demás, y encontraré todas las causas para estar pensando en una separación. Entonces, si yo tengo claridad de que mi matrimonio y mi compromiso es con Dios para solucionar las cosas, definitivamente empezaré a mirar qué hay en mi corazón para empezar a suavizarlo, para empezar a sanarlo, para poder encontrar perdón y para poder encontrar esas herramientas para que con mi esposo pueda buscar puntos de reconciliación. Nosotros antes de casarnos llevamos una vida demasiado llena de placer, exageradamente desorganizada.
no le pedimos permiso en ningún momento ni la bendición a nuestros padres, sino que lo hicimos simplemente por circunstancias como el hecho mismo de que mi esposa estaba en embarazo. Y recuerdo tanto que cuando ella me pide y me cuenta que ella estaba en embarazo, como novios que éramos, la miré a los ojos y le dije, nos tocó casarnos. Fue tan impactante lo que yo le dije que se puso a llorar. Lo particular fue que no lloró de amor, ni lloró de alegría, lloró fue de miedo, porque se iba a casar conmigo, porque yo no era en ese momento pues una persona ni la más indicada, ni era el hombre con valores o principios, sino un hombre demasiado disperso, pensando en sí mismo, egoísta, como el roble tal vez, pensando solamente en sí mismo, pero no pensaba en la otra persona. Y cómo afecta, Moni, lo que nosotros traemos de nuestros pasados en nuestras vidas y no las atendemos. Y dejamos simplemente que ese orgullo predomine, que esa actitud que traemos de nuestros familiares, de nuestras heridas del pasado, estén allí en el hogar y no las trabajamos, sino que dejamos simplemente que el tiempo vaya pasando y creemos que eso ya con el tiempo nosotros nos vamos a acomodar. Incluso hay errores tan garrafales que a veces se cree que porque se tiene un hijo se va a cambiar, que si se tiene un hijo la persona se va a quedar en el hogar, el hombre o la mujer se va a quedar en el hogar, y es una falla inmensa, porque lo que se hace daño es a un niño, se le hace daño al hijo, y el hijo después, más con el tiempo, va a empezar a ser rebelde, a consumir droga, a tener dificultades con sus amigos en su casa, no hacerle caso a sus papás, precisamente por situaciones que no se han resuelto, de situaciones del pasado que no se han atendido. Entonces pienso que definitivamente hay muchas situaciones que tienen que ver con actitudes del pasado, con hechos que no se han atendido, con actitudes que se han dejado realmente pasar por alto y creemos que eso no va a afectar. A mí me impresiona mucho, y es una reflexión que en algún momento quisiera hacer, de cómo cuando alguien es diferente en la relación de pareja, Moni, cuando alguien tiene dificultades, uno es el ángel o la mujer es esa ángel preciosa que Dios le colocó para que esa persona salga adelante. Te voy a poner dos casos. Uno, el hecho que un hombre se separa de su esposa porque es demasiado fría en sus vínculos afectivos, fría en sus relaciones íntimas, fría en expresar amor. Y entonces, cuando se le pregunta a la señora que cuál era su problema, y se separaron, y ya tienen 2 relaciones aparte y casadas por la iglesia. Se separan porque creen que definitivamente esa mujer no es para él. Eso pensaba ese hombre. Cuando yo le preguntaba por qué se separa, me dice, porque es que esa mujer no era para mí. Yo necesito una mujer que me dé afecto, y yo no le daba el amor que ella se merecía. Entonces conseguí otra mujer y ella simplemente decidió separarse de mí. Entonces yo le decía, después más adelante, ¿por qué tú no le ayudaste? Y él me dice, ¿en qué? Dice, ¿tú no crees que, yo le preguntaba, que de pronto detrás de esa frialdad que ella tenía hay algo mucho más? Y entonces él me dice, sí, claro, hubo un problema con ella porque ella fue abusada sexualmente. Ah, ¿y tú cómo le ayudaste? Dije, no, porque eso es responsabilidad de ella y eso es algo muy privado de ella, y yo no quise tocar nunca ese tema. Le dije, no le ayudaste. Y ese era el propósito que Dios tenía en su relación contigo. O sea, tú estabas siendo un instrumento del amor de Dios para poderle solucionar y ayudarle a buscar una solución al problema que ella tenía de su frialdad. Y su frialdad era el reflejo, la manifestación, el síntoma del problema más grande que tenía, que era su abuso sexual. El abuso sexual genera ese tipo de comportamientos, y tú no fuiste un esposo para ella. No la supiste comprender y no la supiste amar. Primer caso. Este segundo caso también tiene que ver con otra situación. Caso, por ejemplo, de alcoholismo en los esposos, o drogadicción, que es muy fuerte, que es muy extremadamente fuerte. O también, por ejemplo, casos de hombres que van a buscar a otras mujeres y se vuelven bastante mujeriegos y muy infieles. Y en el fondo hay situaciones no resueltas, muy complejas, que la mujer tal vez o el hombre no han querido tratar de atender, o si lo atienden de una manera que no es la más oportuna. Precisamente porque Dios, si colocó a esa persona y a esa pareja en ese momento, es también para que le ayude,
pero que lo ayude con sensatez, con la presencia de Dios en sus vidas, porque lo contrario se va a hacer mucho daño, Moni. Mira que cuando tú estabas hablando hace un momentico en el primer ejemplo, venía a mí la palabra que dice bienaventurado, o sea, es más bienaventurado es dar que recibir. Y particularmente mucho de la situación de pareja y para solucionar muchos conflictos de pareja tiene que ver en eso, en el darse. Si soy consciente y yo me caso con una persona, la mayoría de las veces uno en el matrimonio cuando inicia, en el caso por ejemplo como el de nosotros, uno espera es que la pareja me haga feliz, o sea, yo soy primero que la pareja. Y precisamente ahí está la falla y el error de la mayoría de las parejas. Cuando yo me caso, debo ser consciente de que si soy un hijo de Dios, en mí va a fluir o va a mandar el principio de dar antes que recibir, y en esa medida seré bienaventurado. Entonces, si yo busco la forma de que mi esposo sea feliz, darle felicidad, darle una atención, no ser egoísta de pensar solo en mí, definitivamente las cosas van a fluir mucho. Cuando eso sucede, definitivamente el hogar se puede construir y uno se construye mucho, porque uno se logra, y ese en psicología se ve claramente, y es el lugar, o sea, es como ponerse en los zapatos del otro, es ser empático. Yo soy capaz de ver cómo se siente el otro bien, y evidentemente empezaré a hablar y a buscar solucionar las cosas para que la otra persona se siente bien. Cuando la otra persona evidentemente se sienta bien, es muy factible que empiece ese cambio. Si de cualquier forma la persona sigue en su egoísmo, a pesar de las actitudes que uno puede asumir, tú decías, y hace un poquito contabas un testimonio de una mujer que cuando entrega a su esposo a Dios, te aseguro que en ese momento las cosas empezarán a fluir en el corazón de ella. Porque es que tenemos un pequeño problema los seres humanos, y el problema es que nosotros somos los que queremos cambiar al otro. Cuando yo quiero cambiar al otro, definitivamente en mis fuerzas no lo podré hacer, porque es que yo no mando en el corazón de nadie, a veces ni en el mismo propio. Y la única forma de que la otra persona cambie definitivamente será con la ayuda de Dios. Y curiosamente, cuando uno pide es porque la otra persona conozca al Señor. Cuando uno pide que la otra persona esté en la presencia del Señor, es muchísimo más factible que esa persona sea consciente de qué responsabilidad asumió cuando se casó. Antes de eso es muy difícil, o sea, yo no le cambiaré el pensamiento, no cambiaré el corazón, y por eso es necesaria la presencia de Dios. O sea, Dios sabe cuál es ¿por qué me caso? Alguna vez escuchaba a alguien que decía, la esposa que tú tienes es la mujer correcta para ti. Igual, el esposo que tú tienes es el hombre correcto para ti, y tú decías, ¿en qué le ayudaste a la otra persona? O sea, el matrimonio, aparte de ser una situación de un compromiso bastante importante, definitivamente yo creo que es uno de los grandes milagros, porque es poner dos voluntades de acuerdo bajo la orientación y la dirección de Dios. Definitivamente se requiere la dirección de Dios para que esas dos voluntades, que son tan diferentes, se pongan de acuerdo y estén en la presencia de Dios. Sí, Moni, fíjate que alguna vez yo atendía a una persona donde me decía, Rafa, mi esposo no expresa nada de sentimientos. Mi esposo es una persona que cree como el roble, cree que él es autosuficiente y que él es el único que provee, y que todos los demás son los que tienen problemas. Él no. Los problemas de los hijos, los problemas de la esposa, pero él no tiene ningún tipo de problema. Y definitivamente piensa que lo mejor es que los otros se vayan y que él está muy bien y feliz. Y no se quiere quitar esa venda de los ojos. E inclusive con dificultades muy severas con sus hijos. ¿Por qué? Uno dice, ¿qué le hace realmente tener ese
como esas gafas que no le permiten ver, esas vendas en sus ojos, que no le permiten ver lo que está pasando con él. Primero, no es una persona espiritual, no es una persona que conoce a Dios, y tú estás dando el punto fundamental. Para que un matrimonio funcione bien, tiene que estar Dios en el medio. Pero también han habido parejas, inclusive una vez nos consultaron, porque una pareja se separó siendo muy creyentes, inclusive con un ministerio muy fuerte. Inclusive hemos escuchado historias de personas, de nuestros hermanos separados, que han habido pastores que se han separado de unos ministerios muy fuertes. ¿Y por qué? ¿Qué sucede con ellos? Realmente, ¿por qué llegaron al culmen de la desgracia de una familia, que es la separación? No se imagina la gente, Moni, no se lo imagina el daño que se causa tan fuerte a los hijos en el proceso de separación. Porque cada uno está metido, sumergido en su egoísmo y en su orgullo, y no se piensa en los hijos. Inicialmente se pensó, pero tanto ha llegado el resentimiento y la amargura que no se solucionan esas situaciones, y lo que se hace es realmente llegar a hacerle un daño tan radical a los hijos, pero tan fuerte que no se lo imaginan, que eso va a repercutir no solamente en el futuro de ellos, sino también hasta en los nietos va a empezar a afectarse. Entonces, ¿a qué se debe, Moni, que realmente estas personas no caigan en cuenta que el error no solamente es ellos, sino que realmente no creen que definitivamente ellos tienen la solución en sus manos y no quieren asumirla, Moni? Mira, Rafa, que una de las cosas que es importante pedirle a Dios, porque como Él es el que va a direccionar el matrimonio, o sea, si yo realmente soy creyente, o sea, si yo me digo que profeso una fe en Dios, definitivamente tengo que confiar en Dios de que las cosas se van a solucionar. Para Dios nada es imposible, eso lo dice la palabra y es muy claro. Y yo tengo que ser clara en cuanto de que si yo quiero solucionar situaciones en mi hogar, yo tengo que pedirle dirección a Dios, y dentro de eso significa también que salga a la luz toda aquella cuestión oculta, todo pecado oculto. Es necesario conocer realmente transparencia para uno poder batallar cosas espirituales que están lastimando el matrimonio. Porque es que uno no puede batallar o tratar de solucionar o tratar de conquistar el corazón de la pareja si la pareja tiene sus intereses en otras cosas diferentes, si hay cosas ocultas, si hay sentimientos por otras personas ocultos, si hay gustos y placeres tapados, hay infidelidades, porque cuando yo también miro situaciones de videos, de cosas de pornografía, de pronto algún vicio, cosas que están tapadas, definitivamente eso está separando el matrimonio. Acuérdese que donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, desafortunadamente, si tú tienes algo oculto, si tú tienes una distracción, si tú eres no más, la adicción al trabajo muchísimas veces hace que una pareja se separe. Entonces, uno no debe tener cosas ocultas, sino que todo eso debe ser quitado del matrimonio para que se pueda hacer la unidad. Como Jesús y Dios son unidad, Dios quiere que nosotros seamos unidad, y la palabra dice que el hombre y la mujer se volverán uno. Entonces, cuando hay algo en el corazón, en la mente de la otra persona, del que es tu pareja, definitivamente que lo distrae, eso no permitirá la unidad. Y por eso es que es necesario que Dios saque a la luz absolutamente todo lo que esté oculto, ya sea en la otra persona o en uno, porque a veces uno se quiere quedar ciego frente a algunas situaciones, y es necesario uno realmente descubrir qué es lo que hay en el corazón de uno oculto y que es necesario renunciar. Entonces, si yo quiero ser uno con mi pareja, en eso tengo que contar para todo con Dios, porque Él sí conoce realmente lo que hay en el corazón del ser humano y lo que hay en el corazón de cada uno de los miembros de esa pareja. Yo, si soy creyente, debo afianzarme en mi fe para poder llegar a ser unidad con mi esposo. De la otra forma, si solamente es del conocimiento, de las teorías y todo eso, definitivamente eso no funciona. Rafa y yo somos profesionales
en el área de la psicología, y no es ese conocimiento no nos dio a nosotros certeza de ser un matrimonio. Al contrario, se daban muchísimas más dificultades, se daban más conflictos, se daban más discusiones demasiado serias. Alguna vez tratamos de respetarnos levantando las manos, en fin, muchísimas cosas. Habían muchísimos problemas en el corazón, habían muchísimas distracciones por fuera del matrimonio, y desafortunadamente eso no permitía que hubiese una unidad. No quiere decir ahora que seamos santos y perfectos, pero luchamos cogidos de la mano de Dios para que esa unidad se esté dando, para que esa unidad cada día se fortalezca más. Que hay cosas que todavía están en el corazón, sí, porque definitivamente nosotros somos personas en proceso de perfeccionarnos, y ese es nuestro interés. Y evidentemente en ese proceso saldrán a la luz otras cosas que duelen, que lastiman, que son cuestiones del pasado, porque el inicio de casi todos los matrimonios no es el más adecuado, que es pedirle a Dios su consentimiento para saber si esa pareja es la correcta, porque Dios sí sabe quiénes son los que somos pareja. Pero si llegamos a hacer eso, si llegamos a ser pareja y en el medio hay hijos, definitivamente nuestra responsabilidad, si de verdad queremos ver a nuestros hijos que no repitan nuestros errores, es nuestra responsabilidad luchar para cada día más ser unidos en el amor de Dios, en la sabiduría de Dios, y definitivamente disfrutar ese matrimonio. Seamos conscientes de algo. Los hijos estarán un tiempo. Posiblemente mientras están los hijos se generan diferencias, distancias con la pareja, y uno dice, no, es un matrimonio espectacular, los hijos, bueno, etcétera. Hagamos la conciencia de cuando nuestros hijos se vayan y yo tenga que quedarme cara a cara con mi esposo y no tenga ni de qué hablar, no tenga ni de qué compartir, no tenga ni de qué sentir que soy parte de esa persona y comparto situaciones con esa persona, tengo proyectos con esa persona o sueños con esa sino que durante el proceso de formación de los hijos, esa persona se convirtió en un total extraño y yo igual para él. Entonces ahí es donde nos debemos cuestionar realmente. En ese proceso nos unimos, en ese proceso luchamos por nuestra relación de pareja, realmente fuimos uno como Dios quería. ¿Qué pasó? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar mirando. Los hijos, lo que más los edifica a ellos es esa mirar a esos papás que están luchando por superarse, están luchando por unirse, están luchando por mantenerse en la presencia de Dios. Eso es inspirador para sus hijos, para querer el día de mañana imitar a sus padres o ser muchísimo mejor de lo que sus padres en el momento puedan ser. Moni, estamos casi ya llegando al final del programa. Mira, se nos acabó el tiempo prácticamente, y este tema es como da para seguir hablando mucho más. Dijiste varias cosas que me parecen bien importantes: la presencia de Dios en nuestros hogares, pero hay familias que tienen presencia de Dios y andan como perros y gatos. Inclusive anoche veíamos un programa en la televisión donde una persona predicaba y fue y casi le quita la vida a su esposa, y siendo un predicador fuertísimo, y casi le quita la vida a su esposa, sino que afortunadamente llegó la policía a tiempo y ella logró salvar su vida. Queremos ser dioses. Mira, estos charlas, créanme, familias, si están escuchando este programa, no es que les vaya a transformar la vida a ustedes, es la decisión que ustedes tomen por querer mejorar y cambiar. A veces creemos que no tenemos problemas, pero eso es mentira. Cuando nosotros queremos no tener problemas es cuando más problemas los tenemos. Por ejemplo, Moni, a veces, como tú decías, nos sentimos como dioses en ocasiones, que queremos formar a nuestra pareja a nuestra imagen y semejanza, porque creemos que el problema son los demás, y no caemos en cuenta que el problema somos nosotros. Estamos hablando, por ejemplo, del caso del alcoholismo, el caso que vivimos, por ejemplo, la infidelidad a la otra persona. Entonces entramos nosotros a ser los jueces fiscales, que son ya no un peligro para la sociedad, como dicen los fiscales en las audiencias, sino que automáticamente entramos a jueces como jueces y dictamos sentencia, y creemos que tenemos que sacar a esa persona de nuestra vida, y no sabemos el daño tan impresionante, y no somos capaces de perdonar, Moni.
y seguimos con un resentimiento, y hasta que la persona no se humille, hasta que la persona no se arrastre completamente, no somos capaces, y ni siquiera viéndola arrastrada en el piso completamente vuelta a nada, como mujer, como hombre, no somos capaces de llegar realmente a ayudarle a esa persona. Creo que esta charla, Moni, tiene que tocar el corazón de la gente. De verdad, tiene que tocar el corazón, porque el mal se está movilizando de una manera impresionante en estos últimos tiempos, de una manera vertiginosa. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dañando los hogares, entrando a acabar familias, porque el mal no va por el hombre y la mujer, él va por los hijos, a hacerles daños que son daños aparentemente que no se pueden reparar, daños irreparables, daños que tal vez emocionalmente no tienen solución. Por ejemplo, me hablaba una señora hoy y me decía: por favor, mira, mi hijo, me llamaba de Estados Unidos y me decía: ayúdame porque mi hijo tiene ya 30 años, me decía, y anda en unos desórdenes impresionantes, ya ve alucinaciones, porque desde muy pequeño empezó a trabajar o a jugar con la tabla Ouija. ¿Sí ves? Y eso le llevó a tener una cantidad de aparentemente ningún psiquiatra le ha podido dar solución, porque creen que eso es una cuestión ilusoria, imaginativa, y no se dan cuenta que es algo espiritual. ¿Y qué hacemos nosotros? O sea, el mal está entrando en las familias de una manera vertiginosa, como les estoy diciendo, pero también Dios nos está dando herramientas, como por ejemplo esta emisora, para que podamos llegar al corazón de la gente, para que lleguemos al corazón de las familias, para que las familias caigan en cuenta que es con Dios directamente donde se solucionan las cosas, no es de otra manera diferente. Tomé alguna decisión una vez y me parece que fue la decisión más acertada que pude haber tomado en mi vida. Primero, casarme con mi esposa, y que me había dicho que sí. Yo creo que esa es una decisión bien importante, porque no estuviéramos compartiendo esta charla con todos ustedes. Pero la segunda decisión la tomamos hace poco y me fascinó esa decisión, porque siempre mi esposa, debido a tantas dificultades que tuvimos en nuestra relación de pareja, siempre sentía que yo no la amaba, y siempre decía que yo no la amaba, siempre. Y entonces, en un encuentro de parejas, yo le dije: Moni, yo a partir de hoy, yo te prometo, porque de por sí la promesa es sagrada, y para mí es sagrada porque eso es bíblico. Yo te prometo que voy a buscar de Dios de manera sobrenatural, pero no te prometo amarte, porque no te voy a amar, porque toda la vida he intentado amarte, pero tú no me lo has creído. En este momento tomo la decisión de amar a Dios, porque si yo amo a Dios de una manera sobrenatural, te voy a amar a ti de una manera sobrenatural. Los que estaban allí participando pues se pusieron a llorar, yo también estaba llorando cuando le dije eso, y más adelante en otro encuentro que tuvimos, porque créanme, nosotros hemos pasado por muchos encuentros, pero yo siento que esa decisión que yo tomé como cambió toda mi vida, y tú puedes dar fe de eso, Moni. Tanto así que tenemos una comunidad, tanto así que estamos creciendo espiritualmente, tanto así que estamos ayudándole a otras personas a sanar de una manera mucho más coherente, y hay en este momento mucha más paz que antes, de la que había antes, precisamente porque fui capaz de tomar la decisión, como tú bien lo estabas diciendo, de dejar que Dios reine en mi vida. Si yo no suelto a ese ídolo que es mi esposo, mi esposa, nunca vas a solucionar los problemas de pareja. Tienes que soltarlo en el altar, allí en el sagrario. Tienes que soltar ante la presencia de Dios y permitir que realmente Dios esté en tu vida. Besa la cruz. Te invito a que escuches 2 programas nuestros que están allí en YouTube. Uno que se llama Familia y las Pequeñas Zorras, la buscas con Rafael Aníbal Cortés o Mónica Irene Ospina, y otro que se llama La Cruz en el Matrimonio. Búscalas y te darás cuenta de que definitivamente la presencia de Dios es quien nos ayuda a transformar nuestras vidas, Moni. Mira, Rafa, que tú decías hace un momento la cuestión de el programa que veíamos anoche, de cómo estas personas supuestamente consagradas a Dios y predicadores, etcétera, estaban llegando a una situación de casi asesinar a su pareja. Y te puedo decir algo, Rafa, cuando uno solamente es religioso, cuando solamente habla la palabra de Dios por hablarla y no la vive, definitivamente es una persona que simplemente utiliza el nombre de Dios para hacer daño a las personas.
yo tengo que coger la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios me transforme. Yo no debo usar la palabra de Dios para estar juzgando, criticando, dándomela de mucha enseñanza para los demás, si mi vida no es transformada por Dios. La palabra debe ser, como dice Hebreos 4:12, una espada de doble filo. O sea, que penetra, que llega al corazón, que discierne las intenciones de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, y debo dejarme transformar por la palabra de Dios. De resto, solamente estaré hablando cosas, estaré cumpliendo algunas situaciones, pero realmente no estaré en la presencia de Dios. Realmente la presencia de Dios debe ser transformadora. Entonces, cuando tú hablabas de que estas personas, y hay muchísimos casos que uno puede conocer frente a eso, que dicen ser muy orantes o muy que van a la iglesia y todo eso, resulta que llevan unas vidas tremendamente desordenadas. No, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de santidad. Dios espera que nosotros realmente cumplamos su palabra. La palabra lo dice, no es aquel que dice Señor, Señor, sino es aquel que hace la voluntad del Padre, el que es salvo, el que puede llegar a las moradas de Dios. Entonces, frente a eso, es muy importante que nosotros sepamos ser transformados por Dios, vivir la palabra de Dios y definitivamente ser testimonios reales, porque es el Espíritu Santo que da testimonio en nosotros de la presencia de Dios. De resto, no se está viviendo en la gracia. Entonces, cuando yo permito que esa presencia de Dios, real presencia de Dios, la gracia del Espíritu Santo esté en mi vida, mi matrimonio debe ser transformado. Mi vida es transformada y definitivamente podré orar de manera correcta, porque es el Espíritu en nosotros el que ora en nosotros, porque nosotros no sabemos orar, y lo dice la palabra, y la palabra es verdad. Dice que nosotros no sabemos orar, pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, nos llevará a hacer verdaderas oraciones que van a transformar nuestras vidas, van a transformar a nuestra pareja y evidentemente a nuestros hijos. Entonces, mientras más pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y el Señor dice que cómo no nos va a dar la presencia del Espíritu Santo si no se la pedimos a Él, y Dios nos dará la presencia del Espíritu Santo. Entonces, pedir esa presencia para que vivamos como reales hijos de Dios, que vivamos de verdad, ser hijos de Dios, y de esa manera tener unos matrimonios santos, unos matrimonios de verdad en unión con nuestro esposo, con nuestra esposa en el caso de los hombres, y evidentemente tener unos hijos que están formados para el reino de Dios, para servirle, para agradecerle, para darle honra como el Padre de Dios que es Él, como a todo papá que se debe honrar, más a nuestro Padre Dios. Moni, definitivamente no podemos llegar a ser dioses, porque nosotros somos dioses. Somos instrumentos del amor de Dios para poder ayudar a las otras personas a transformar. Y hay que romper realmente con esos orgullos. Inclusive tenemos otro programa que también se lo recomiendo para que lo escuchen: Amargura y resentimiento, gigantes para derrumbar. Impresionante lo que hablamos allí, porque Dios sí es el único que puede transformar corazones. Yo sí te digo, mujer, lucha por tu matrimonio, lucha, independientemente de lo que vean tus ojos, cree en los ojos espirituales, no en lo que humanamente se ve. Lucha por tu matrimonio, no importa si esa persona no vuelve a tu hogar, tranquila, mantente fiel al compromiso que tú hiciste en el sagrario, allí en el altar, allí en esa bendición que esa autoridad espiritual te dio cuando te casaste, cuando le dijiste sí al Señor, porque fuiste tú quien le dijo sí al Señor. Mantente fiel y te darás cuenta cómo Dios no te deja sola, ni te suelta, sino que te respalda. Mira a la mujer adúltera: yo a ti no te condeno, vete y no peques más. Mira a la mujer samaritana, cómo le dio esa agua fresca que era su propia palabra, su propia presencia. Yo te daré agua viva. No te dejes confundir, porque hay muchas personas que te van a decir que un clavo saca otro clavo, que ve y mejor disfruta el mundo, que ve y te relacionas con otra persona, que ve y tienes relaciones sexuales. No te dejes confundir, mujer, no te dejes confundir, hombre, mirando cosas que no son.
dejándote llevar por compañeros, amigos, entrando en el alcoholismo, entrando en la depresión. No te dejes confundir por eso, porque el mal te quiere hacer mucho daño. Piensa realmente en el compromiso que tú hiciste allí en el altar. Tus hijos te necesitan. Sé coherente. La coherencia está en que tu sentir, en que tu hablar y en que tu pensar estén en una misma dirección. Por tanto, no te dejes confundir. Yo te quiero orientar también para que escuches otro audio que sé que va a ser de mucha ayuda para ti, porque ese audio te muestra realmente cómo una mujer que vivió procesos de separación con su esposo, ella fue capaz de soltar completamente a su esposo en el altar, y a pesar de que no deja de dolerle, porque es su esposo, porque es carne de su carne, de todas formas ella está intentando realmente ser una persona de fe. Entonces, por tanto, mujeres y hombres, empiecen cada día a batallar por su hogar. No se desanimen, busquen de Dios, porque Él siempre está con ustedes. Ese audio tú lo encuentras en YouTube, se llama Mujeres Separadas, Testimonio de Claudia. Búscalo con el nombre de Rafael Aníbal Cortés o Mónica Dairén Ospina. Moni, ya para terminar, una idea central de todo lo que hemos hablado con respecto a lo que es el mejorar nuestra relación de pareja. Pues Rafa, el mejor consejo, pienso yo, porque eso sí es una decisión de tipo personal para uno realmente tomar el adecuado camino, si así se quiere, y es tener presente que como hijos de Dios debemos vivir conforme a los principios que Dios nos enseña. Mujer sabia edifica su casa, la necia con sus propias manos la destruye. El hombre es el sacerdote de la casa, es la cabeza del hogar. Si cada uno cumple su misión, si cada uno de los dos cumple el rol que Dios estableció, definitivamente el matrimonio saldrá adelante. Los hijos serán protegidos y definitivamente formados conforme a lo que Dios desea. Y definitivamente, si los dos estamos en el propósito de cumplir ese compromiso que hicimos con Dios, de estar con la otra persona, hacerla feliz, acompañarla y ser esa persona que va a luchar para que su pareja sea ese hijo amado de Dios, temeroso de Dios, que definitivamente vive los principios de Dios, será un matrimonio con éxito, será un matrimonio que definitivamente logre vencer todos los embates que el enemigo tiene para quererlos destruir. Serán una pareja que es una sola persona en el Espíritu de Dios. Bien, entonces ya hagamos oración final para entregarle este momento al Señor y que las personas logren realmente sentir su presencia y que no se desanimen, sino que sean fieles a su compromiso. No se pongan a mirar el comportamiento de tu esposo o de tu esposa, no lo mires. Mira más bien cómo es tu comportamiento delante de Dios. Es tu comportamiento delante de Dios. No te dejes amilanar por las situaciones que ves. Acuérdate que mi papito Dios le dijo allí a Natán cuando fue a ungir a David y le preguntó a Isaí, el papá de David, le dijo: muéstrame quién va a ser el rey, porque vengo a ungir al rey, y le presentó a sus hijos mayores. A David lo dejó olvidado allá en el campo cuidando ovejitas, y Natán iba a ungir al hijo mayor de Isaí. ¿Y qué le dijo Dios? Dijo: no mires con los ojos humanos, porque los hombres solamente ven apariencias. Mira con los ojos de Dios, porque Dios mira corazones. Entonces, que en la mirada de Dios esté en nuestra mirada, porque así podremos ver el corazón y no los comportamientos, porque los comportamientos casi siempre reflejan las heridas que tenemos del pasado. Por tanto, hombres y mujeres de Dios, de verdad, con la cabeza alta, con ese cuerpo erguido, como verdaderos guerreros de Dios, y no nos dejemos amedrentar
por las acechanzas del mal. Somos hijos amados de Dios. Tú eres la hija más consentida, mimada y amada de Dios. Tú eres el hijo más amado de Dios. No te dejes doblegar. Levántate y empieza a luchar por tu matrimonio. Lucha por tu pareja, pero no con fuerzas humanas, sino lucha con las fuerzas espirituales. Acuérdate lo que dice la palabra, que nuestra guerra no es carnal, sino nuestra guerra es poderosa en Cristo Jesús para derrumbar cualquier tipo de argumento, y nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Cristo Jesús, Moni. Bueno, entonces en este momento permitámonos, con todo lo que el Señor nos ha cuestionado el día de hoy, nos ha enseñado, nos quiere formar en el día de hoy, darle gracias. Gracias por lo que hoy nos permite aprender. Gracias por lo que hoy realmente nos hace caer en cuenta de las cosas que veníamos fallando, que es necesario que transformemos. Cuando nosotros nos permitimos que esta palabra entre en nuestro corazón y permitimos que esa palabra transforme nuestra vida, estamos siendo mejores hijos de Dios y lo estamos honrando a Él. Por eso hoy, Padre Eterno, los invito a que inclinemos nuestros rostros a todos los que están escuchando en este momento y le digamos: Padre Eterno, te damos gracias, Señor, en este momento por todo lo que nos hablaste, por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que nos has corregido. Te damos gracias porque tú nos sigues amando, nos sigues mostrando tu inmensa misericordia, nos sigues enseñando que tu propósito para nuestras vidas es vernos felices, es que tengamos nuestros hogares correctamente constituidos, es que a través de lo que nuestras actitudes podamos honrarte, podamos darte gloria, podamos alabar tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu inmenso amor, por tu paciencia, por todavía creer en nosotros, por darnos oportunidades para ser salvos, para que nuestras familias junto con nosotros también sean salvos. Gracias porque nos das motivos para seguir luchando, para seguir esforzándonos, que tú no nos dejas solos, que tú estás ahí, que todavía nos coges de nuestra mano derecha y caminas junto con nosotros para que nosotros lleguemos a la meta. Gracias, Padre Santo, en este momento te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. El fuego si no se propaga se apaga, el amor si no se vive se acaba. El fuego si no se propaga se apaga, el amor si no se vive se acaba. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como la vida muere cuando vive angustiada y se envenena cuando no se atreve a soñar. La fe es como